Es curioso notar las actitudes actuales frente a Dios. En un tiempo de opciones y relativismo, lo que ocurrió en la ceremonia de graduación de la escuela secundaria de Calvert en Maryland, Estados Unidos, a comienzos de junio de ese año, fue algo sorprendente. Julie Schenck, una joven de 17 años de edad que tenía participación en el programa, deseaba tener una invocación cristiana, pero otro estudiante protestó con la ayuda de la Unión Americana de Libertades Civiles, basado en los principios de separación entre la Iglesia y el Estado. Al enterarse de la protesta, Julie accedió a anunciar un momento de reflexión, que no mencionase a Dios. Lo que sucedió durante la grabación electrizó a la audiencia de más de 4,000 personas. Cuando la señorita Chen pidió 30 segundos de silencio y los asistentes se pusieron de pie, una voz masculina comenzó a recitar el Padre Nuestro. Pronto se le unieron otras voces hasta que toda la audiencia pareció rugir de la oración del Señor Jesucristo. Lo que sorprende a este incidente es que la reacción de la multitud fue totalmente espontánea. ¿Se trata quizá de una protesta ante la cultura secularizada de hoy? ¿Será que la gente ya está cansada de una sociedad pluralista que parece dar preferencia a las costumbres más perniciosas e inmorales sobre los valores de la fe? Lo que la protesta espontánea de Calvert nos muestra otra vez es que los seres humanos somos incurablemente religiosos, que ante las luces deslumbrantes de un nuevo milenio todavía necesitamos la fe, que estamos cansados de una vida sin controles, sin valores y sin esperanza. Al permitir que cosas triviales ocupen el centro de nuestra vida, nos hemos quedado vacíos y sin soluciones para los problemas verdaderamente importantes. Y aunque no impongamos aquello que sabemos que trae orden y felicidad a la vida, tenemos no solo el derecho, sino la necesidad de expresarlo. Necesitamos fe, pero no como una mera creencia de la existencia de Dios. La fe no puede identificarse con una acepción intelectual ni con las emociones, las que dependen demasiado de nuestros procesos corporales. La fe debe basarse en principios razonados y correctos. De otra manera, nuestro andamiaje no resistirá los embates de la incredulidad ni las luchas de la existencia. Por eso los primeros cristianos decidieron expresar sus creencias por medio de una confesión formal. Se la conoció con el nombre de credo, porque comienza con la palabra del latín que significa yo creo. Ya en el Concilio de Nicea, año 325, los primeros cristianos decidieron proteger la pureza de sus creencias de las herejías que amenazaban su fe apostólica con un credo. Igualmente, hoy necesitamos saber en quién y en qué creemos. Por eso dedicamos a analizar nuevamente las implicaciones de uno de estos primeros credos cristianos. Si esta añeja confesión de fe refleja las verdades eternas de la palabra de Dios, seguramente habrá resistido el paso del tiempo y tendrá un mensaje pertinente para nosotros hoy día. Hay algo sumamente valioso que cada ser humano en las creencias expuestas en la palabra de Dios, que al meditar sobre estas creencias fundamentales, usted y yo podamos recibir todas las bendiciones que Dios quiere darnos a través de ellas. Somos el Remanente Adventista y estamos en YouTube. Hoy estamos con la Iglesia La Verdad presente en Facebook y es realmente un privilegio nuevamente poder encontrarnos con usted en un lugar donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo, en su oficina, donde usted esté. Realmente agradecemos a Dios por la hermosa oportunidad que nos permite nuevamente unirnos para escuchar algo que nos une a través de la historia, que es la palabra de Dios, la Biblia. Este oráculo divino que ha unificado a muchas personas de diferentes nacionalidades, razas, y que gracias al contenido de este libro santo, hoy el ser humano que quiere y que se da cuenta de lo que está pasando,
está buscando una solución, una salida y lo más importante, el apoyo y el respaldo, la seguridad de un ser que es el dueño de todo el universo, al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Y que hoy usted y yo podamos encontrar respuesta a algunas cosas que están escritas en este libro sagrado, será nuestro objetivo, el objetivo del remanente adventista en esta oportunidad. Nuevamente, que Dios le bendiga y gracias por seguir nuestro ministerio. De antemano que estamos abocados, preocupadísimos e interesadísimos en que usted pueda el contenido de la Escritura en una forma perfecta y correcta. Dentro de esto queremos que tú puedas sentir la necesidad y tú mismo analizarte y decir, bueno, ¿cuánto conozco de la Escritura? ¿Qué conocimiento tengo? Y nuestro ministerio se esfuerza para que usted tenga toda esta información. Gracias nuevamente, que Dios pueda bendecirle y siempre recordar que por todos los que constantemente nos están llamando, con la gente que conversamos ahí, cuando la gente que la encontramos ahí en nuestro diario caminar, y especialmente tenemos un grupo de oración que estamos todos los días, en la mañana, en la noche, orando por peticiones y nombres específicos para que Dios pueda contestar y pueda ayudar a aquellas personas que tienen problemas problemas difíciles, que muchas veces decimos parece que no hay solución humana. Sin embargo, déjame decirte que mientras no vemos solución, Dios tiene 1000 formas para solucionar, porque para Dios no hay nada imposible. También a todas las personas que fuera de las fronteras, también nos hacen llegar a través de las redes de comunicación su apoyo al ministerio, y gracias porque nos motivan para que sigamos predicando las enseñanzas de este libro con todas estas personas. Y recordarles que hay un número de teléfono que es el 8314-7619. Repito, 8314-7619, que es un número de teléfono donde usted nos puede llamar sin ningún compromiso y puede contactarse con nosotros, ya sea para que oremos por usted o si necesita algún material o alguna explicación de la Escritura, con mucho gusto estamos a la orden. Muy bien, como es costumbre, vamos a orar porque vamos a abrir este libro santo y necesitamos que el Espíritu Santo pueda darnos palabras de acuerdo a lo que este libro contiene y Él pueda dirigir la presentación en esta hora. Vamos a orar. Amado Dios, Padre celestial y eterno, creador, sustentador y dueño de todo el universo, en esta hora, Señor, queremos agradecerte por permitirnos nuevamente, Señor, dedicar un espacio en nuestra vida para abrir este libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios. Es tu palabra. Fue escrita, Señor, para que cada vez que la abramos, puedas hablar a nuestra conciencia y nos puedas recordar todas las leyes, bendiciones, recomendaciones y amonestaciones que has puesto para nuestro diario vivir y sobre todo para seguridad de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por este libro. Gracias también, Señor, en esta hora queremos darte en forma especial, Señor, porque en un tiempo tan difícil donde el mundo casi está de rodillas ante esta pandemia, Señor, que estamos viviendo en el planeta, es una oportunidad, Señor, para que podamos también nosotros dar tiempo y ayudar a muchas personas que por la forma en que han estado viviendo, Señor, no han tenido espacio en su vida para escuchar o para estudiar temas que desconocen, que nunca han escuchado. Queremos pedirte que les puedas bendecir a los que escuchan, a los que verán esta programación, para que puedan tomar la necesidad y sentir el deseo de aprovechar este espacio en su vida para que puedan conocer verdades importantes y situaciones que ponen al descubierto lo que Satanás ha hecho a través de los tiempos para separar al ser humano. Las divinas de este libro y la relación entre el ser humano y los seres celestiales, especialmente el Señor Jesucristo y su Padre Celestial. Danos sabiduría, bendice a todos nuestros oyentes y televidentes y que juntos podamos, Señor, encontrar respuesta a muchas cosas que posiblemente nunca habíamos escuchado. Por lo tanto, también pido bendición para mi vida, Señor, para que
Señor, únicamente, Señor, exteriorizar de mis labios lo que usted quiere que se diga, Señor. Quita de mi persona cualquier pensamiento, cualquier enseñanza que no sea de la Escritura. Por lo tanto, me deposito mentalmente, físicamente, espiritualmente en tus manos para que me utilices para únicamente, Señor, transmitir el Santo. Nuevamente tu bendición para todos nuestros amigos y amigas y en forma especial para aquellos en alguna área específica de su vida, en alguna necesidad urgente. Señor, queremos en esta hora pedirte por ellos. Gracias, eterno Dios, por lo importante que es la vida que nos presta, Señor. Nadie sabe, Señor, cuándo será el último día de su vida. Por lo tanto, gracias porque hoy tenemos la oportunidad, Señor, no solo de predicar las verdades de tu palabra, sino también las personas que van a escucharlo reciban esta bendición también. Gracias, Padre Santo, y estas cosas te las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Agradecemos a Dios porque, como dice el pensamiento que tuvimos al principio, somos incurablemente religiosos. Sí, gracias a Dios que Dios puso en la vida del ser humano la necesidad de buscar un ser superior. Muy bien, vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, libro de Hebreos, capítulo, versículo número 1. Hebreos 1:1. Dice la palabra de Dios, Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos dos versículos, especialmente el 1, nos menciona que Dios, apreciado amigo, hermano, hermana, ha agotado todo recurso y ha dedicado cientos, días, meses, años y casi 6 milenios para llegar a la vida del ser humano, para que el ser humano pueda salvarse. Ha agotado todo lo que el cielo ha podido para que el ser humano pueda alcanzar la eternidad. De muchas formas y de muchas maneras. Ten la seguridad que cuando la historia del pecado en este mundo termine, el día que estemos ante el tribunal divino, Dios va a repetir todas las innumerables veces que Dios agotó para que usted y yo estuviéramos en la eternidad. Si alguien no está en la eternidad, no es porque Dios será el culpable de esto. Todo lo contrario, nosotros mismos seremos los responsables de haber oportunidades y la verdad y la forma como Dios quiso salvarnos, y sin embargo la historia registra que a través del tiempo hay millones de personas que no han querido alcanzar la eternidad. Entonces la Biblia nos exhorta en esta hora a que nosotros podamos entender que Dios de una u otra forma está buscando tu vida, tu familia, para poder llevarla a la eternidad. En el libro de Hechos, los versículos 30 y 31, nos dice la Escritura lo siguiente, Hechos 17, 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Le ha escrito, hermano, amiga y amigo, que Dios le está diciendo al ser humano que ya los tiempos de ignorancia, yo no sabía, yo no entendía, a mí no me dijeron, ya eso no existe. Ahora actualmente, en esta época en que usted y yo estamos viviendo, hay demasiada información para que usted se pierda y no alcance la eternidad. Si usted no quiere alcanzar la eternidad es porque quiere, y disculpe que hable así, porque usted quiere vivir en una vida de ignorancia en relación al conocimiento de la Escritura. Usted puede tener un título académico, puede ser una persona muy inteligente, una mujer muy preparada, un hombre muy preparado en asuntos materiales y humanos, y excelente que sea eso así para sus esfuerzos y logros. Pero Dios no va a excusar la ignorancia en el contenido de este libro, porque ya en el tiempo del apóstol Pablo lo que se escribió y este libro que tenemos en la mano no va a excusar a ningún ser humano en el planeta.
porque no se puede decir que hay ignorancia. Ahora hay demasiada información. De hecho que Pablo en Romanos 6 dice lo siguiente: entre más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. O sea, como dijimos al principio, somos personas irremediablemente religiosos. O sea, siempre vamos a existir seres humanos en todo el planeta que seguiremos predicando la palabra de Dios, luchando para que usted se salve, para que usted salga de la época o tiempo, como estuvimos algunos de nosotros, llenos de ignorancia y de desconocimiento del contenido de este libro. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, 1 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 10, versículo 11, en del 1 Corintios 10, del 1 al 10, se relata todas las cosas que el pueblo de Israel hizo en el Antiguo Testamento. Y en el versículo número 11, Pablo, escribiendo ahí, dirigido por el Espíritu Santo, dice en el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 10: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que está escrito en este libro sagrado, mi hermano y mi hermana, fue escrito para usted y para mí. Si usted no quiere, yo simplemente cumplo con mi parte, pero Dios también está cumpliendo. Usted tiene que tomar la decisión de estudiar el contenido de este libro. Ahora hay un asunto muy delicado que quiero mencionarte, que tuvieron que enfrentar los discípulos de Jesús, y es una realidad que también en este tiempo usted y yo estamos enfrentando, y todo el planeta. En el libro de Lucas, el capítulo número 24, San Lucas capítulo 24, el versículo número 45. Lucas 24, 45. De hecho, que déjame decirte que insistimos mucho en el orden cronológico de la Escritura. En este orden cronológico de la Escritura, toda la historia de Cristo va desde su nacimiento en los evangelios hasta su resurrección. Y vea que estos discípulos caminaron un poquito más de 3 años con Jesús. Y vea lo que pasa en el versículo 45 de Lucas 24. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Abrirles el entendimiento. O sea, en otras palabras, estaban bloqueados, estaban sin capacidad para entender el contenido de las Escrituras. Eso fue hace casi 2000 años. Ahora imagínate cómo está el ser humano en este tiempo. Y Dios te desafía en este momento, y te quiero decir, ¿cuánto conoces del Antiguo Testamento? ¿Podrías explicar contenidos como de los libros como Jeremías, Isaías, Zacarías, Malaquías? Del libro de Daniel, que está lleno de profecías. ¿Qué podríamos compartir? ¿Qué podrías compartir tú con una persona que te pregunte sobre el libro de Apocalipsis? ¿Qué conocimiento tienes del libro de Apocalipsis? Pues déjame decirte, gracias a Dios, en este ministerio de La Verdad Presente, nuestro interés es que usted conozca las noticias actuales y futuras que vienen para el planeta. Por eso usamos mucho toda la Biblia, porque estamos usando toda la Biblia, especialmente lo que tiene que ver con los acontecimientos finales. Nuestra preocupación, su preocupación, hermano y hermana, es lo que viene, porque esto está cerca. La segunda venida de Jesucristo está más cerca de lo que usted se imagina. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Y déjame decirte algo que lo digo con mucho respeto. La alimentación y la vida que el ser humano tiene en este momento tiene que ver mucho con la capacidad mental para poder entender estas cosas. Por lo tanto, es ahí donde estamos motivando para que usted pueda seguir nuestro ministerio, y así como en el pasado nosotros recibimos la ayuda para estar donde estamos, usted también pueda recibir la ayuda que Dios quiere darle para que usted pueda entender las Escrituras. Y sobre todo las verdades actuales que están escondidas, sobre todo muy solapadamente y en una forma muy delicada, no salen a la luz por situaciones que se están manejando a nivel mundial, y de esto hemos venido hablando a través de este ministerio. Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 18 y 19, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará
su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Vea qué delicado el asunto. Si una persona le añade o le quita, de ahí está destinado a no heredar la salvación. Para resumirlo en una forma corta, pequeña. Entonces, mucho cuidado con el contenido de este libro. Mucho cuidado con lo que estamos pensando en relación a lo que este libro contiene. Y este libro ha sido dejado para el ser humano, para la humanidad, para que tú puedas entender estas cosas. El problema, vuelvo a insistir, ya Dios pasó el que no había información. Ya hay demasiada información, entonces tú tienes que tomar una decisión. Ahora, si estás en una posición de que no le estás tomando la relevancia y la debida importancia a esto, sí, entonces necesitas entender que hay algo malo, hay algo que no está funcionando en tu vida y necesitas ayuda para poder buscar la necesidad, tener la necesidad, de poder conocer el contenido de este libro. Es interesante porque cuando hablamos de esta palabra libro, en este libro, en estas Sagradas Escrituras, encontramos la verdad del pasado, del presente y del futuro de toda la humanidad. Óigame, en este libro está el pasado, el presente y el futuro de toda la humanidad. Porque la historia inicia con la creación del ser humano y termina con la última venida de Cristo al planeta. De esto vamos a hablar tal vez en temas posteriores. Y cuando tenemos en la mano este libro, dice el diccionario que la palabra libro es un conjunto de obras escritas o impresas ordenadas para la lectura. ¿Para qué es un libro? Para que usted y yo leamos, para que estudiemos. Y vuelvo a insistir, ¿en qué gastas tu tiempo? La televisión, el teléfono celular, la laptop, no te va a dar la vida eterna. Dios está urgiendo para que estudies este libro, porque aquí fueron obras escritas o impresas ordenadas para la lectura. Y dice que la palabra libro es una obra de bastante extensión para llegar a tener este volumen que hoy tenemos en nuestra mano. Hermano y hermano, esto es oro, esto es algo de origen divino que fue entregado a la humanidad. Y viene en un orden cronológico porque lo que es la definición de un libro es cada parte en que se divide la obra literaria. Y en cuanto a esto queremos decirte, si tú estudias, si tú sigues este ministerio, vas a tener una base general por lo menos para que llegues a entender a través de todos los mensajes que constantemente estamos compartiendo durante todos los días de lunes a sábado, para que tengas un conocimiento básico del contenido de este libro, porque a nosotros nos gusta andar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. E insisto, nos gusta también mucho los aspectos proféticos. Esta palabra libro en la concordancia de la Biblia la definen como rollo, libro igual a rollo. Esta palabra libro aparece 28 veces en el Antiguo Testamento y 15 en el Nuevo Testamento. Un total de 43 veces. Y mira qué interesante, porque en 2 Timoteo, capítulo 4, mira lo que dice el apóstol Pablo. 2 Timoteo, capítulo 4, dice la Escritura, versículo 13. 2 Timoteo 4, 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Escucha, los libros, mayormente los pergaminos. Oiga, imagínate, Pablo que en prisión, ya en edad avanzada, ¿qué es lo que está pidiendo? Bueno, cuando le dice a Timoteo, cuando vengas, tráeme el capote que dejé en la casa de Carpo, pero tráigame también los libros y especialmente los pergaminos, porque en aquel tiempo la Biblia no había sido escrita. Entonces lo que eran rollos o pergaminos. Entonces Pablo, aún con la edad que tiene, tenía problemas en la vista, él desea y necesita seguir estudiando la Escritura. Y volvemos a insistir en la forma en que nos ha rodeado el entorno de nuestra vida. Estamos tan llenos de obligaciones, deberes, compromisos y responsabilidades que Satanás ha sido muy especialista en apartarle a usted del contenido y de lo que este libro tiene para la salvación del ser humano.
y tras de eso de la información, porque hemos hablado aquí de San Mateo 24. Si algo insiste Jesús en la Escritura, es que tenga mucho cuidado de que Satanás no lo engañe y que al final de la historia suya, cuando esté frente al gran trono blanco, nos llevemos una sorpresa. Porque hermano y hermana, ahí va a ser demasiado tarde, ya no se va a poder hacer nada. Es la vida, el espacio que usted tiene para dedicar al estudio de este libro, para conocer el contenido de este libro. Ahora, cuando hablamos del contenido, queremos hacerlo en una forma perfecta. Nosotros nos esforzamos, oramos mucho a Dios para pedirle que su palabra sea expuesta en una forma correcta y exacta, porque Jesús dice que ni una jota ni una tilde debe descuidarse del contenido de este libro. Entonces, tomamos muy en serio en este ministerio, como en muchos ministerios que hay a nivel mundial, la predicación de la palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis 1, 3. Hay una promesa para los que estudian este libro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mira qué hermoso como dice aquí. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas ya escritas, porque el tiempo está cerca. Oiga, si eso lo dijeron en el tiempo de Juan, hace 1900 años, imagínense dónde estamos ahora. Y esto se acabó. Es que ya con todo lo que usted está viendo y escuchando, Jesús tiene que venir a la tierra ya. Los acontecimientos finales tienen que darse. Y esto, hermano, hermana, puede ser hoy en la noche, mañana en la mañana, el lunes, cualquier día va Dios a actuar y va a tomar esto en sus manos. Y si no a conocer la historia, pero imagino que lo has visto por lo menos en Semana Santa. Mira lo que le pasó al pueblo de Egipto. De eso vamos a hablar un poquito hoy. A Egipto, ¿qué le pasó? De un pronto a otro le vinieron 10 plagas y quedó. De Egipto no quedó nada, quedó devastado esa nación en su tiempo. Entonces, el tiempo está cerca. Mateo 23:13, Mateo 23:13, el Señor Jesucristo, hablando en su tiempo a los líderes religiosos, dirigentes del pueblo de Israel en su tiempo cuando vino a este mundo, en San Mateo 23:13 Jesús dijo, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay un reclamo directo, contundente del Señor Jesús cuando les dice, o sea, ustedes que fueron los herederos para llevar la salvación al mundo, llevar una salvación al mundo, ustedes no van a entrar y tampoco a los que quieren entrar los van a dejar entrar. Sí, porque Jesús habla así, porque hay mucha gente que está viendo, tanto en el tiempo de los judíos, hebreos o israelitas, como les quiera llamar, en este tiempo hay mucha gente que ve muchas anomalías y cosas incorrectas en las iglesias y cuando preguntan o piden, bueno, de eso no se puede corregir, le dicen, no, esto se hace así y punto, se acabó. Entonces ellos no quieren corregir y los que tratan no pueden. Entonces se cierran ellos y están impidiendo a estas personas. Porque la persona tiene que tomar una decisión. Sigue sentado ahí sometido a un sistema que está quebrantando algún mandamiento o un orden de origen divino, o se va de ahí y trata de buscar un lugar donde realmente se adore a Dios. Esa es la realidad que está en el tiempo de Jesús. Pasó esta situación. Y nuevamente Esteban, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, el capítulo 7, mira lo que les dice a los dirigentes religiosos de aquel tiempo. Hechos capítulo 7, versículos 52 y 53, y nota el signo de pregunta con la que Esteban desafía y encara y carea a los dirigentes de aquel tiempo. Hechos 7, versículos 52 y 53. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, justo con mayúscula porque está hablando de Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y lo entregaron a Roma y lo mandaron a matar. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hay un reclamo constante hacia el sistema religioso, los hebreos, los judíos, los israelitas, de los que siguieron al Señor Jesucristo. Entonces, igualmente ahora, en este tiempo, nosotros nos hacemos la gran pregunta. ¿Cuántas personas, y quiero que trates de acomodar este pensamiento, basado en lo que la Biblia dice, han bajado a la sepultura a través del tiempo, desde que
El primer muerto, Caín mató a Abel. De Abel a nuestros días por asuntos de guerras, por asuntos de enfermedades, gente que ha muerto en los mares, gente que el cuerpo nunca se encontró. La suma sería incalculable, la cantidad de gente que ha muerto durante casi 6,000 años de pecado en el planeta. Y sabes que toda esta gente tarde o temprano va a ser llevada al gran trono blanco, al gran tribunal, porque dice que, leemos al principio, Dios estableció un día en el cual va a juzgar al mundo. Y la palabra mundo en el diccionario es todo lo que contiene el planeta. Y dentro de lo que contiene el planeta estás tú y estoy yo y todos los que han vivido. ¿Y cuántos de ellos que han bajado a la sepultura, el sistema religioso que tuvieron en su tiempo, finalmente con enseñanza y prácticas que le dieron, los va a llevar a la eternidad? Y aquí te pongo a pensar más todavía. ¿Qué tal que hubieran nacido en el tiempo, hubieran nacido en la nación egipcia? Si hubieras vivido en el tiempo de Sodoma y Gomorra, si hubieras vivido en el tiempo del diluvio. ¿Cuántos subieron? Oiga, ¿cuántos subieron al arca en el tiempo del diluvio? ¿Estás entendiendo por qué lo necesario y lo urgente de conocer y especialmente ahora el contenido de este libro? ¿Por qué? Porque hay millones de millones de millones de millones de billones y hay cáncer de gente que está en el cementerio, en el mar, murieron ahí en el mar, en el cementerio, están en el cementerio, murieron en la tierra, y mucha gente que no ha perecido, hermano y hermano, toda esta gente va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y la pregunta es, ¿murieron preparados para estar en ese tribunal? Tuvieron una vida, tuvieron una oportunidad, y aquí más delicado, ¿cuánta gente está muriendo de 2 años, 3 años, niños, jóvenes? Hay gente que está yéndose a la sepultura. Un día de estos, en mi diario caminar, entré a un cementerio para ver las plaquitas que ponen de la edad de cada persona. Oiga, déjame decirte que encontré muchas tumbas que se ven ya viejitas y las personas vivían 70, 80, 90 y casi 100 años. Y cuando veo las tumbas más nuevas, gente de 30, de 40, de 15, de 18, 23. La gente se está muriendo joven. Ahora, ¿están preparados para morir? Ahora, ¿cuánto esfuerzo está haciendo el sistema religioso donde estás? Y si eres un dirigente de la iglesia, para tener la seguridad de que tu enseñanza y lo que el sistema tiene está llevando, preparando a la gente para la eternidad. Hazte la pregunta. Entonces, por eso, Dios pasó ya, Dios va a pasar por alto el tiempo. Hay toda información. Dios ha hablado de muchas maneras. Hay promesas para si usted quiere estudiar la Biblia y quiere conocer el contenido de esto. Pero tienes que tomar la decisión. Usted ve San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí está el versículo. Pero usted lee lo que sigue y dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, hay gente que prefiere vivir en el pecado, ser desobediente y rebelde. Pues déjame decirte que esa persona no va a heredar la eternidad, si no cambia el curso de su vida. En el libro de Apocalipsis capítulo 17, que es lo que la semana pasada compartimos parte de esto, Apocalipsis 17, dice el versículo número 1, dice lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea, Dios le está diciendo a Juan, mire, hay un sistema religioso que ya yo lo sentencié y está actualmente sentada sobre mucha gente. O sea, es un sistema que en las aguas en la Biblia son muchedumbres, naciones y pueblos. Eso lo explica la Escritura, lo hemos hablado en otros temas. Hay un sistema religioso que controla casi lo que es la parte de los cristianos en el planeta. Y entonces le dice, voy a mostrarle la sentencia. Pero mira, aquel versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, es interesante y preocupante al mismo tiempo, porque dice que los moradores de la tierra, casi la gran mayoría, se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, los ha llevado a una forma de vida y lo compara
como cuando una persona está ebria o está tomada. Y usted sabe que una persona ebria o tomada se expone a muchas cosas y fuera de eso su capacidad mental se deteriora. Y de hecho cuando una persona toma o se embriaga, muchos, tristemente, muchísimos han perdido la vida en accidentes y desgracias. Entonces dice que este sistema ha embriagado a toda la tierra. Y de ahí nos vamos al versículo número 5, para que usted vea la misma palabrita que menciona en el capítulo 17 de Apocalipsis, el versículo número 5. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, este sistema dice que no solo es la cabeza de todos los sistemas, y creo que vas entendiendo al buen entendedor pocas palabras, y la Biblia lo llama como Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, y la palabra ramera en la Biblia equivale a una prostituta espiritual, y de todas las abominaciones y barbaridades que han pasado en el planeta. Y esto vamos a hablar un poquitito ahorita. Sin embargo, quiero unir el versículo 6, porque dice en el versículo 6, el ángel le dice a Juan, y vi a la mujer ebria, nuevamente la palabra, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces se menciona que este sistema ha embriagado a todo el planeta. Y fue tanta la gente que asesinó, que dice que menciona la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. Esta palabrita ebria o embriagado tiene como definición, es cuando la persona se atonta, se perturba y se adormece. Está incapacitada para entender porque la han embriagado. Vea que Jesús es bien sencillo y bien gráfico, bien claro para que tú puedas entender la escritura. Es un sistema que ha entontecido, ha perturbado y ha adormecido al ser humano. Y la parte de esta palabrita, embriaguez, que me llama la atención es la siguiente, porque rescaté 3 porque hay muchas definiciones, pero estas 3 fueron las que más me llamaron la atención. Dice, es cuando la persona pierde el dominio de sí mismo. No es lo que usted piensa, no es lo que usted cree, es lo que se le enseña aquí, lo que usted tiene que aceptar. Y como consecuencia lo han atontecido, lo han adormecido y lo han perturbado. Y cuando todo esto pasa, define el diccionario que lo que la persona tiene es una intoxicación aguda en su cerebro. Está intoxicado, a punto de morirse. Entonces, la Biblia tiene palabras que muchas veces, bueno, posiblemente no ha leído estas cosas, pero si las ha leído, por eso es importante detenerse y pedirle a Dios sabiduría para poder entender la Escritura. Es muy sencilla, es muy sencillo entender, lo que pasa es que no sacamos tiempo, no nos interesa. O sea, si cogiéramos la Biblia como el teléfono celular con todas sus aplicaciones, posiblemente serías una persona muy capacitada, muy preparada, o como dirían algunos, muy ducho o muy ducha en el conocimiento de la Escritura. Pero algo ha pasado en nuestra vida que este sistema a nivel mundial nos ha traído como consecuencia una intoxicación aguda. Pero tú entiendes cómo es posible con tanta información y la gente, porque están intoxicados, están ebrios, están atontados, adormecidos, están perturbados. Entonces, esto es un asunto muy delicado, es muy delicado el asunto. Hoy vamos a tratar de ver rápidamente, por encimita lo que la semana pasada iniciamos, que es el capítulo número 11 de Apocalipsis, los versículos del 1 al 10. No vamos a leer los versículos para aprovechar el tiempo, tú lo puedes leer con paciencia en tu casa, más si hoy tienes el día libre. Queremos rescatar de estos 10 versículos, el versículo número 2. El versículo número 2 de Apocalipsis 11 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces se menciona un espacio de tiempo, 42 meses. Estos 42 meses que aparecen nuevamente
en Apocalipsis 11, versículo número 2, los puedes encontrar en Apocalipsis 13:5. Se vuelve a mencionar el periodo 42 meses. Entonces nota que Jesucristo insiste en que hay un periodo de 42 meses en la Escritura donde se le iba a entregar a alguien para que hollara la santa ciudad, lo que es de origen divino. Menciona el versículo número 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, de negro, de saco, en ceniza. O sea, no podían profetizar. De antemano te digo que este capítulo 11, del 1 al 10, podemos decir incluyendo hasta el 14, pero nos interesa el 1 al 10, es todo lo que le pasó a la Escritura en un tiempo específico de la historia, que lo mencionamos la semana pasada y te lo vamos a repetir dentro de un momento. Repito, el capítulo 11 del libro de Apocalipsis es del versículo del 1 al 10, lo que le pasó al Antiguo y al Nuevo Testamento, a la Biblia, en una época específica de la historia. Está hablando Jesús aquí de lo que le sucedió a estos 2 testigos durante 42 meses y 1260 días, que es la misma cantidad de tiempo. De hecho, que esta palabra 1260 días aparece también en Apocalipsis 12:6. Ahí lo puede leer en Apocalipsis 12:6. Nos vamos al versículo número 11 de ahí mismo, Apocalipsis 11:11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre lo que los vieron. Después de los 10 versículos, en el versículo 11 se menciona un tiempo de 3 días y medio. Y si tú te vas al libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 25, y Apocalipsis 12:14, aparece el mismo periodo. La pregunta que nos podemos hacer: ¿qué fue exactamente lo que sucedió y por qué Dios insertó aquí en este capítulo lo que a la Biblia le pasó, especialmente casi al final de la historia del planeta? Porque Apocalipsis es un libro que nos lleva a la historia, la parte final de lo que sucederá antes de que Jesús venga. Y ahora, como que Dios quiere recordarnos que hubo un periodo en la historia de la vida del ser humano en este mundo donde algo pasó con la Escritura, y Él quiere que tú conozcas y sepas de este contenido durante estos 1260 días, 42 meses o 3 días y medio. Y déjame decirte que si tomáramos esa numeración y dijéramos que son 1260 días, serían 3 años y medio. Y 3 años y medio es una época muy pequeña para decir que esto se refiere a días, sino todo lo contrario. En la Biblia un día es igual a un año. Entonces estamos hablando de 1260 años donde la Biblia no estuvo en manos del ser humano. Repito, 1260 años a través de la historia donde la Biblia no estuvo en manos del ser humano. Y es aquí donde hemos mencionado en temas de profecía que del año 538 hasta el año de 1798 fueron exactamente 1260 años donde la Iglesia Católica Apostólica Romana recibió el poder en esa fecha, exactamente como el líder religioso a nivel mundial, hasta el año 1798. 1260 años de control de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el mundo religioso, unido a los poderes políticos para gobernar al mundo. Eso está en los anales de la historia. Y dentro de esto nos propusimos estudiar, o hemos venido estudiando, qué pasó en Francia durante esa época de la historia del planeta. Y mencionamos la semana pasada el asunto de lo que Francia sufrió, que fue una revolución, la famosa Revolución Francesa. Y dentro de esto hemos ido a la historia para ver exactamente qué fue lo que pasó, qué sucedió. De hecho, que Jesús en San Mateo capítulo 24, Él habla de los versículos del 6 al 8 y dice lo siguiente en San Mateo capítulo 24, versículo 6, 7 y 8, de la siguiente manera dice el Señor Jesús. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se habla de guerras y de rumores de guerras, pestes, todo lo que está pasando en el planeta. Por eso ante esta pandemia estamos hablando que esta pandemia es consecuencia de la desobediencia y del pecado en el mundo, y detrás de todo esto está el diablo. Dios no está mandando una pandemia al planeta. No es Dios el originador de esto, porque Él no es el originador del mal. Entonces, hay una etapa de 1260 años donde la historia nos da la información exactamente qué fue lo que pasó en Francia. En el siglo XVI, la famosa Reforma. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de la historia de la Iglesia Católica, cuando aparecieron los primeros reformadores, Martín Lutero, Juan Hus, Jerónimo, John Wycliffe, Zwinglio y muchísimos de ellos amaban tanto la Iglesia Católica y estaban convencidos de que era la iglesia que Dios había establecido, que trataron de corregir muchas cosas que ven dentro de la Iglesia Católica. Finalmente los concilios de los papas y de los obispos y toda esta gente decidieron no escuchar a los reformadores. Y finalmente se tomó la decisión de separarlos de la iglesia y dentro de esa separación ellos siguieron trabajando para denunciar toda la forma, todo lo malo que la Iglesia Católica hacía en su tiempo, y finalmente fueron llamados herejes. Se les puso el nombre de protestantes, ya no eran reformadores, protestantes, y finalmente apareció la Inquisición en el año 1229 y como consecuencia millones de ellos fueron asesinados, niños, mujeres, hombres de todo tipo, fueron asesinados por la Inquisición romana. Y dentro de esta historia aparece la famosa Revolución Francesa. Más o menos en el año 1600, la Reforma presentando a los pueblos la Biblia abierta. Así recordemos que ya en el tiempo de Martín Lutero, la Biblia ellos trataron de llevar la Biblia al pueblo porque la Iglesia Católica había prohibido la distribución de la Biblia y no quería que nadie tuviera una Biblia en las manos. De hecho, que yo he mencionado aquí y lo repito, en mis tiempos, recuerdo, y los que me han escuchado lo vuelvo a repetir, iba con mi abuelita a la iglesia y el sacerdote de espaldas, de negro, dos monaguillos ahí con el incienso, el humo ese, y él leía una porción de escritura de espalda y en latín, nadie entendía nada. Y recuerdo que no teníamos ni Biblia, en mi casa no había ni Biblia, mi abuelita nunca tuvo una Biblia. Entonces dice que en el tiempo de la Reforma, los reformadores o protestantes trataron después de que empezaron a traducir la Biblia en diferentes idiomas, trataron de llevarlo a toda Europa. Y entonces algunas naciones le dieron la bienvenida como una mensajera del cielo. En otros países el papado consiguió hasta cierto punto cerrarle la entrada. Y la luz del conocimiento de la Biblia con sus influencias ennoblecedoras quedó excluida casi por completo. O sea, la Iglesia Católica se esforzó para que la Biblia no llegara a muchos países, porque eran sus dogmas, eran sus doctrinas establecidas en sus cánones. Estaba establecido eso. Dice, hubo un país donde aunque la luz logró penetrar, las tinieblas no permitieron apreciarla. Durante siglos la verdad y el error se disputaron el dominio. Esta es la condenación, porque dice la Biblia que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Aquella nación tuvo que cosechar los resultados del mal que ella misma había escogido. El freno del Espíritu Santo le fue quitado al pueblo que había despreciado el don de su gracia. Se permitió al mal que llegase a su madurez y todo el mundo pudo palpar las consecuencias de este rechazamiento voluntario de la luz. En el año de 1600 se trató de introducir la Biblia en Francia. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, o sea, el sistema político unido al clero, el clero influyó para que el sistema gubernamental no permitiera la entrada de la Escritura. Se trató de entrar un poquito, pero finalmente era tanta la desobediencia, la rebeldía, la oscuridad, que finalmente la Biblia quedó totalmente desechada de esta nación. Y fueron del año 1600 al año de 1800, podemos decir 1820, 1800, fueron casi 2 siglos donde Dios trató de poder ayudar a esta nación. Y aquí aparece nuestro apreciado amigo Napoleón Bonaparte, que vivió 52 años,
nació en 1769 y murió en 1821. Fue emperador en el año 1804, 1814 y 1815 Napoleón Bonaparte. Fue jefe del ejército, fue primer cónsul, emperador y rey de Italia. Enfrentó potencias europeas. Habíamos dicho la semana pasada que fracasó con Rusia y con España. Y volvió a ocupar el poder durante los llamados 100 días. Y finalmente fue vencido en la guerra de Waterloo y finalmente fue confinado y hecho prisionero en la isla de Santa Elena. Eso fue exactamente en la época de la Revolución Francesa. La guerra que hizo Francia contra la Biblia durante siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esta terrible insurrección del pueblo no fue sino un resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo, de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. O sea, la Biblia no es lo que la Iglesia dice. Y aquí me detengo para decirte lo siguiente. Si estás asistiendo a alguna iglesia, la pregunta es, ¿casi todo lo que se hace o se escucha se dice es lo que la Biblia dice o lo que la iglesia dice? Mucho cuidado con esto. ¿Es lo que la Biblia dice o lo que la iglesia dice? Ahora déjame decirte, si no conoces el contenido de la Biblia, ¿cómo puedes darte cuenta que lo que te están diciendo va haciendo lo correcto si no conoces el contenido de la Biblia? Pues entonces posiblemente hay más lo que así dice la iglesia y lo que así dice la Biblia. Y sobre esto vamos a hablar en temas posteriores. La supresión o eliminación de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal, estamos hablando de 1200, óigame, detengámonos en esto. O sea, ponte a pensar, 1260 años, donde la Iglesia Católica no permitió que la Biblia estuviera en las manos de los seres humanos. Es demasiado tiempo, más de un milenio. 1260 años, que esto cale en tu mente lo que ese sistema hizo, y especialmente esto vino a culminar en Francia, que durante 200 años se trató de llevar la escritura y finalmente vino la Revolución Francesa. La supresión o eliminación de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicho por los profetas. Por eso estamos estudiando Apocalipsis 11, porque fue predicha. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, manda en este tiempo. Hay donde Dios le dice, mire, infórmese, documéntese. Le estoy escribiendo para que usted entienda lo que ha pasado a través de la historia, para que sepan lo que usted está creyendo y en lo que usted está pensando, y dónde tiene los pies puestos y dónde usted está asistiendo. Había sido predicho por los profetas, y el revelador, en este caso Juan, el Señor Jesucristo, había señalado también los terribles resultados que iba a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado. Sí, según de Tesalonicenses capítulo 2, el hombre de pecado, ese sistema que se levantaría y eliminaría totalmente lo que es el contenido de la escritura. Aquí nos vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Mira lo que dice para que veas qué clarita que es la Biblia, y te darás cuenta que cuando estás escuchando esto, te darás cuenta que la Biblia se puede entender. No es un libro complicado de entender. El versículo número 8 de Apocalipsis 11 dice lo siguiente: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, en una forma análoga, Dios quiere comparar lo que pasó en Francia con lo que pasó en Sodoma y Egipto. También nuestro Señor fue crucificado. O sea, Él está diciendo, mire Alfredo, mire Juan, mire Pedro, estás escuchando, estás viendo, estás leyendo lo que le pasó a Francia, lo que le pasó a Egipto y le pasó a Sodoma y Gomorra. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a Egipto y Sodoma y Gomorra? Bueno, si no conozco la Biblia, si no me he preocupado, no puedo entender esto. Ahora, vamos a mencionar rápidamente qué le pasó a Egipto y qué le pasó a Sodoma. Sin antes, vamos a ver también el versículo número 5 de Apocalipsis 11. Dice 11:5, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos,
y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, mira que hace poquito leímos Apocalipsis 22, 18 y 19. Si alguno le quita, es el mismo vocabulario, pero en forma más diferente, dándote a entender lo mismo. Dándote a entender lo mismo. O sea, Dios quiere, Dios te capacitó, te hizo a imagen y semejanza con una mente capacitada para entender esto. El problema es que tienes que tomar la decisión de estudiar esto. Y si lo estás escuchando, bienvenido sea, porque dice que el oír y la fe viene, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca y devora a sus enemigos. Pero vea la parte final de este versículo. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Si alguien le hace daño a este libro, va a ser castigado igual como dañó este libro. Su contenido, su enseñanza. Y lo que pasó en Sodoma y Gomorra, lo que pasó en Sodoma, en Egipto, es lo mismo que pasó en Francia. Y sobre esto la historia es bien clara. Los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia resalta que el último capítulo de Apocalipsis, y leemos 22, 18 y 19, si alguno le quita o le añade. Tales son los avisos que ha dado Dios para que los hombres y mujeres se abstengan de alterar lo revelado o mandado por Él. Un hombre y una mujer no debe alterar lo enseñado y revelado por Él o mandado por Él. Estas solemnes denuncias se refieren a todos los que con su influencia hacen que otros consideren con menosprecio el contenido de este libro y especialmente su santa y bendita ley. Ah, qué interesante. Aquí no solo menciona lo que es todo el libro, sino algo que el libro contiene, su santa y bendita ley. Deben hacer temblar y temer a los que declaran con liviandad que poco importa que obedezcamos o no obedezcamos la ley de Dios. Todos los que alteran el significado preciso de las santas escrituras, sobreponiéndoles sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la palabra divina, ajustándolos a sus propias conveniencias o a las del mundo, se arrogan esta terrible responsabilidad. Si hermano y hermana, pastor, predicador, ministro, sacerdote, si no estás respetando el contenido de este libro y lo estás acomodando a lo que cree la iglesia o a lo que te parece, estás en problemas graves, porque te estás metiendo directamente con lo que Dios dice, con lo que Dios enseña y con lo que Dios ha establecido para el planeta. Por eso Francia sufrió lo que sufrió, por eso Sodoma, por eso Egipto. Con pretexto de reverenciar las escrituras, Roma las había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida y las había ocultado al pueblo. Sí, solo latín y solo ellos sabían. Dice que era tanta que decían nadie las puede tocar, nadie puede saber, solo ellos. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de sacos. Pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. O sea, aquí se juega todas las potencias infernales del diablo con los hombres o sistemas que se han prestado para esconder y no permitir el contenido de la escritura. Y aquí te digo algo muy importante. Cuando preguntas a un pastor o un dirigente sobre algo de la Biblia y te dice, mira, no preguntes sobre eso o eso no es así, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado sobre eso. Menciona la historia que la gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto. ¿Y por qué menciona Egipto? En el capítulo 11, el versículo número, mencionamos el versículo número 8, 11, ¿por qué aparece Egipto y Sodoma? Por lo siguiente, oiga qué interesante esto, de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Oiga, de todas las naciones que han existido, la que mayor se ha opuesto a Dios y a la Biblia ha sido Egipto.
y a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia lo siguiente. Oiga, escucha lo que le dijo el faraón a Moisés. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Oiga, qué desafío tan terrible. O sea, esta gente era netamente pagana. Ahora sí, déjame decirte lo que preocupa. ¿Será que muchos de los líderes religiosos a través de la historia en este tiempo, la sangre que traen es de origen del paganismo? Son paganos. Mentalmente están deteriorados, inhabilitados para adorar y obedecerle explícitamente al Dios verdadero. Dijo también el faraón, eso está en el libro de Éxodo, el capítulo 5, versículo 2. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No conozco a Jehová y no los voy a dejar ir. Usted se imagina cuando Dios escuchó eso y vio eso. Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. O sea, las mismas características que presentó Egipto en su tiempo, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, son las mismas características que presentó Francia en la Revolución Francesa. Y quien guió a Francia a la Revolución Francesa fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Las mismas características, ateísmo y paganismo en este sistema religioso que no es cristiano. Así de sencillo y claro es esto, hermano y hermana. Esa es la verdad de la Escritura. Viene la otra parte, la gran ciudad. Es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser un rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Sodoma y Gomorra, disolutos, la sodomía, la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, la pedofilia, todos ese tipo de pecados que están mencionados en la Biblia. Dice que es una característica de aquella persona que le gusta el paganismo y el ateísmo. Y en este caso viene a ser de herencia del catolicismo. Ahora tú entiendes por qué un presidente, una nación con diputados católicos permiten todas estas leyes que se están infiltrando en los países, porque tienen en su sangre paganismo y ateísmo y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Son católicos, apostólicos y romanos. Y dijimos que la palabra romana viene del paganismo, del tiempo de los Césares. Por eso hemos dicho que la religión católica no es una religión cristiana. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año de 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra contra la Biblia. Y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios. La semana entrante vamos a hablar sobre esto. Se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Roma. Ateísmo y disolución. Disolución, lo que se presentó en Egipto y esta palabra de disolución es cuando usted altera lo que Dios establece y lo enreda, lo complica y lo vierte, lo pone en forma diferente. Disolución de las cosas. No es como Dios lo dijo, sino como lo vamos a hacer nosotros. Una característica. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia durante la revolución en el año de 1793. Y escuche lo que pasó ahí, porque estos son documentos que están escritos. El mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización como usted y yo, que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo de la fe y a la adoración que se debían de tributar a la deidad, al Padre y al Hijo. Negaron toda adoración y respeto hacia el Padre y el Hijo. Sir Walter Scott,
en el libro Vida de Napoleón Bonaparte, tomo 1, capítulo 17, dice lo siguiente. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en una forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el actor de todo el universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania y España y en otras partes. Pero Francia es la única nación que en la historia del mundo, por decreto de su asamblea legislativa, declaró que no hay Dios. Eso declararon públicamente. No existe, no hay Dios. La única nación en el mundo. Cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. La declaración, el documento. No hay Dios. Eso sucedió en Francia. Y lo motivó el poder político unido al poder religioso, al clero, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ten mucho cuidado, hermano y hermana, porque esto viene para el planeta también. Esto lo vamos, si no bajamos a la sepultura, esto lo vamos a ver en vivo y a todo color. Porque el mismo sistema que llevó a Francia, donde lo llevó a declarar no hay Dios, es el mismo sistema que quiere controlar el planeta, a través del CMI, Comunidad Mundial de Iglesias, el control global del ser humano en el planeta. Francia presentó también la característica, además, que distinguió a Sodoma y Gomorra. Hay una característica en Francia que es igual a la de Sodoma y Gomorra. Durante la revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que debe compararse con la que acarreó la destrucción de la ciudad de la llanura. Sí, porque no fueron Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que fueron destruidas. Y el historiador presenta juntos el ateísmo, y escucha esta palabra, la prostitución de Francia, en otras palabras, los problemas sexuales en la vida del ser humano. El libertinaje sexual, ateísmo y prostitución. Tal como se nos da en la profecía, íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía, y escuche, la unión matrimonial. Trataron y llevaron a cabo la disolución del matrimonio. Y vea por dónde va este mundo. Vea qué vergüenza Costa Rica. Este señor Carlos Alvarado y de la cantidad de diputados sin principios y sin moral que permiten que estas leyes estén en este país. ¡Qué vergüenza! Y tenga la seguridad que ellos van a ser juzgados cuando Jesús venga. Y tendrán que dar cuenta por haber permitido esto en el país. Porque la Biblia lo enseña, lo dice. Y porque tenemos las consecuencias dentro de lo que estamos hablando en esta hora. Esto que estamos hablando, que Dios quiere que usted sepa y entienda, es una advertencia. Y esto aconteció para nosotros, para que nosotros no caigamos en esto. Estamos desafiando directamente a Dios. Le estamos diciendo a Dios, no es lo que usted dice, es lo que nosotros queremos hacer, y queremos libertinaje sexual. Hermano y hermana, sí se respeta lo que cada persona quiere ser, pero no podemos cambiar esta ley ni permitir esto en el planeta. Esto es terrible porque hay leyes, y somos los seres humanos, como dijimos al principio, somos incurablemente, o sea, somos religiosos por nacimiento, y gracias a que Dios te hizo así a ti, me hizo a mí así. Dice, el contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos, un hombre y una mujer, matrimonio, no dos hombres y dos mujeres, no fornicación, no adulterio, no existe, Dios no avala eso. Ninguna persona que tenga este pecado y no se separe entrará al reino de los cielos, dice la Biblia. El contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuyen eficacísimamente a la consolidación de la sociedad. Sí, la sociedad se mantiene de matrimonios, de familias, no de dos hombres y dos mujeres, no de pecados como el adulterio, la fornicación, otros que hemos mencionado. La base de la sociedad es la familia, el hogar.
El matrimonio contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad. Y escuche, a un mero convenio civil de carácter transitorio en que dos personas cualesquiera podían deshacer o celebrar a su antojo. Si ahora la gente no se casa en una iglesia, se casan delante de un abogado y si no les gusta, no funciona, o unión libre, de cada uno coge por su casa. Este documento de casarse civilmente y no por la iglesia fue elaborado en Francia y de ahí se extendió hasta nuestros días. Un mero convenio civil fue lo que se estableció en Francia. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, oiga, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Oiga, hermano y hermana, para deteriorar, destruir al ser humano, las familias y el planeta, es deteriorar el asunto del matrimonio. Las consecuencias que vienen son graves, gravísimas, y la historia nos quiere hacer recordar lo que le pasó a Francia, lo que le pasó a Sodoma, lo que le pasó a Egipto, a los antidiluvianos también. La base de la sociedad es el matrimonio. No podemos negociar o permitir uniones de dos hombres o de dos mujeres. Jamás no se debe permitir. Dios no avala eso. En Francia se dio eso. Y oiga lo que dice esta famosa actriz, Sofía Arnould, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el gran casamiento republicano como el sacramento del adulterio. Sí, cuando usted se casa civilmente y no va a la iglesia, usted vive en adulterio. Te guste o no te guste, eso es lo que establece la Biblia. Y esto también es importante, que hay muchos hombres y mujeres que, aunque no tienen mucho conocimiento de las leyes perfectas que traen en su imagen divina, muchas veces, como esta mujer, una mujer con su notable dicho, dijo que esta situación que se dio en Francia era el sacramento del adulterio. Y terminamos casi diciendo lo siguiente: en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Sí, Apocalipsis 11 estamos leyendo. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de amistad contra Cristo, y en ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la en que Francia afligió a los que profesaban el evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de los siglos. Siglo tras siglo la sangre de los santos había sido derramada. Hermano, terrible y espantoso la historia. Por eso ya no podemos decir de que hay ignorancia, que no hay desconocimiento. Fueron casi 200 años donde de año 1600 a 1800 Dios agotó para que no existiera la revolución y para que Francia hiciera lo que hizo. Y estamos apenas hablando de un poquito. Terminamos mencionando lo siguiente, hermano y hermana. Hay un versículo en la Biblia que lo he escuchado en historia, no lo he visto, pero lo he escuchado de pastores y de ministros que han predicado temas parecidos a estos en Isaías 48. Esto lo dijo Napoleón Bonaparte. No sé si está escrito en la lápida o lo mencionó o se lo leyeron el día que murió. Él pidió que estas palabras se repitieran porque llegó a entenderlo después de todo lo que él pasó y de todo lo que vio. Este versículo, Isaías capítulo 40, versículo 8, y es para ti y para mí en esta mañana. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermano y hermana, esto va a permanecer para siempre. El contenido de este libro debe ser sagrado, debes de respetarlo, debes de amarlo y debes de obedecerlo si quieres llegar a la eternidad. La historia de Sodoma, de Egipto, de los antidiluvianos, de las rebeliones y apostasías de Israel, la historia de la iglesia primitiva, los 1260 años del control de la iglesia católica sobre el mundo actual, es una historia triste y trágica. Y dijimos, millones de millones están en el cementerio, en el fondo del mar. Gente que no ha aparecido, van a ser levantados un gran día.
y se van a dar cuenta de la forma tan terrible que fueron engañados. Tú tienes que tomar una decisión. Yo ya la tomé. Le pido a Dios que me ayude para continuar en esto. No quiero ser presumido y no voy a decir yo no. No, con la ayuda del Señor debemos de perseverar en esto. Recomendación, únete a los que estamos haciendo esto. También manifiéstate cuando tengas que hablar. Recuerda que si dices la verdad en lo que sea, Dios te va a respaldar. Porque por la verdad murió Cristo. Y Dios en esta hora te hace un llamado para que te puedas unir a todas aquellas personas que, como Napoleón al final dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, gracias Señor, gracias. Porque en este libro encontramos en historia, Señor, toda la información que necesitamos para ordenar nuestra vida. Para poder ver diferente y entender diferente, Señor, lo que está pasando en el planeta. Aún así, con los errores que están cometiendo los seres humanos, nosotros queremos orar, Padre, por todos los seres humanos, incluyendo gobernantes, políticos y líderes religiosos. Porque mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de cambiar y corregir. Y este ministerio ora por todos ellos, como así pedimos que oren por nosotros, para que podamos entender que a quien debemos nuestra lealtad, a quien debemos toda obediencia, es al que permitió que este libro fuera escrito. Y que la historia negativa, dolorosa y triste de estas naciones no sea la historia tuya o mía o la historia de esta nación y la historia del mundo. Sin embargo, hoy puedes levantar tu mano y decirte, mira Señor, tal vez no entiendo en totalidad esto. Sí tengo inquietud, sí quiero poder comprender estas cosas. Ayúdame, ayúdame porque quiero, Señor, hacer tu voluntad. Quiero recibir la vida eterna y estoy preocupado por los seres que viven en mi hogar y por la gente con que me relaciono. Por lo tanto, hoy puedes hacer un pacto con Dios y decirle, Señor, no permitas que yo cometa errores y mucho menos que desafíe la autoridad de este libro. Señor, que este libro sea la guía en mi vida, que sea la lámpara, que sea la luz que encamine mis pasos en una forma correcta mientras tengamos existencia. Gracias nuevamente por todas las personas que trabajan en los medios de comunicación, que manipulan todos los equipos para que nosotros podamos estar hoy comunicándonos con miles de personas en el planeta. Bendice a todas estas personas que trabajan en estas redes sociales y también a todas las personas, Señor, que están escuchando y viendo parte de esta enseñanza bíblica. Danos tu bendición, cuídanos y, Señor, bendícenos y guárdanos de todo mal. En el fondo, Señor, seguimos diciendo que somos gente religiosa y que somos incurables. Vamos a abogar siempre para que la religión pura y sin mácula, Señor, sea establecida en nuestras vidas, en nuestros hogares y en el entorno donde podamos, Señor, defender la verdad en este tiempo. Gracias por estas bendiciones. En el nombre del Señor Jesucristo te las agradecemos y te las pedimos. Amén y amén. Gracias y que Dios les bendiga.